Jóvenes, muy buenos días, buenas tardes. Hoy vamos a ver estadística, la tarea de estadística. Nos faltaría la tarea 1, ya la había dejado. Entonces solo voy a enseñarles la tarea 1 que nos va a servir para esta explicación. Entonces, aquí está la tarea 1 que había dejado. Son 3 cuadros, o sea, son 3 cuadros que tienen que hacer. ¿Qué tienen que hacer? Ordenar los datos y ver qué cantidades hay en cada una de ellas. Entonces voy a tomar como referencia esta tabla que está acá y la voy a escribir acá en el pizarrón, ¿sí? Voy a poner aquí abajo como referencia. Ahorita, primero, esa tabla número 1, ¿qué les había dejado? Hacemos la tabla de frecuencia simple. Entonces, comenzamos en forma descendente. Entonces yo ordeno 625, todos esos datos los tengo de esa tabla. Entonces tengo 625, 640, 655, 675, hasta llegar a 708. Dato menor a dato mayor. Es la tabla esa del ejercicio que ya habíamos dejado anteriormente. Ahora, entonces, por favor, en base a esa tabla vamos a continuar, vamos a hacer el ejercicio número 2, pero necesitamos una explicación. Entonces, esa tabla de frecuencia simple ya la tienen ustedes. Entonces, yo solo vamos a verificar los datos que ustedes tienen que tener, tienen que coincidir igualmente a los datos que yo tengo. Si no, vayan viendo y verificando en dónde se equivocaron. Entonces, la cantidad de datos, tengo 625, ¿cuántas veces se repite? Es 2. 640 se repite 3. 655 se repite 7. 675 se repite 8, 685 9, 708, 705 1, 722, 725 1, 751, 761, 771, 705, 775 4 y 780 2. Esa tabla es de esta que tenemos acá. Y esos datos usted ya la deben de tener. Entonces, al sumar todos los datos, me da 50 datos, porque es la cantidad que me dice el problema. En base a eso, vamos a continuar para explicar lo que tenemos que hacer. Ahora vamos a encontrar cómo calcular el rango. El rango es el dato mayor menos el dato menor. Como ya tengo ordenado mi tabla, el dato mayor al dato menor, entonces solo escribo la cantidad. 780 menos 640. Verán, ahí me da, hacer la resta me da 155. Es una simple y pequeña resta. Entonces, como ya tengo ordenado mi tabla, tomo el dato mayor 780. Y dato menor, perdón, ahí serían 725. Está mal. 725 es el dato correcto. 600. Dato mayor y dato menor, a restar me da 155. Es el primer dato que voy a tener ahorita. Después voy a obtener el número de intervalos. Número de intervalos. Aquí voy a utilizar la fórmula 1 más 3.30 logaritmo de n, donde n es el total de datos. ¿Cuántos datos tengo en la tabla? 50. Ahora solo sustituyo los datos. Entonces tengo 1 más 3.3 logaritmo de n. ¿Quién es n? 50. Y acá hago la operación. ¿Sí? No se ve muy bien esto. Sería, aplico la fórmula. Entonces tengo 3.3 logaritmo de n, que son 50. Al hacer la operación, esto me da el número de intervalos. Va a ser igual. Aquí me da un decimal. Me da 6.6006. Esto lo aproximo. Como aquí solo necesito números enteros, lo aproximo a 7. Entonces, ya tengo el número de intervalos, 7, y tengo rango de 155.
Ahora vamos a calcular la amplitud. La amplitud es la siguiente fórmula. A es igual a rango dividido número de intervalos. Estos datos ya los tenemos. ¿Cuánto nos dio rango? Me dio 155 y número de intervalos me dio 7. A dividir 157 dentro de 155 dentro de 7 me da 22.1428 y un montón de decimales. Aquí solo necesito número entero, entonces quito los decimales porque aquí no me da oportunidad para aproximar a otro número, entonces obtengo un número entero que la forma me la da. La amplitud va a ser entonces, quitando los decimales, va a ser igual a 22. Tengo el dato que me va a servir para hacer las siguientes operaciones. Jóvenes, vamos a hacer esta tabla de datos acumulados. La primera columna escribimos número de intervalos, ¿sí? Pero la otra columna es frecuencia simple, la otra columna es la frecuencia acumulada y la otra vez la frecuencia relativa. Entonces, ¿qué vamos a comenzar a hacer? Tomo, este es el dato menor, es el primer intervalo que voy a tomar, 625. Este 22 es la división que yo hice entre la amplitud, que va a ser el rango dividido número de intervalo que me dio 22. Entonces voy a sumar el intervalo, o sea, el número menor, 125 más 22 me da 647. Ese primer intervalo que yo tengo, le sumo 1, serían 648. Ese 22, que es la amplitud, lo voy a ir sumando en cada uno de los intervalos. Entonces tengo 648 más 22 me da 670. Le sumo 1, 671 más 22 me da 693. Le sumo 1, 694 más 22 me da 716. Le sumo 1, me da 717 más 22 me da 739. Le sumo 1, 740 más 22 me da 762. Le sumo 1, me da 763 más 22 me da 785. Obtuve los intervalos que tengo acá. ¿Cuántos intervalos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuando yo subrayé con este número 22, son los que voy sumando en cada uno de los intervalos. Es el número constante que me dio de este resultado. Entonces tengo 7 intervalos. Ahí los tengo. Ahora me falta ver dónde obtengo la frecuencia simple. ¿Sí? Entonces voy a ir a otra tabla que tengo el pizarrón. Vamos a continuar ahora viendo, tengo la primera con la tabla de intervalos que ya obtuve. Ahora voy con la frecuencia simple, de dónde lo voy a obtener. Yo aquí lo escribí en esta hoja y tengo ordenada la tabla de frecuencia simple, todos los datos. De 625 me voy a 780, es lo que ustedes ya tienen. Y esa es una tabla que ya vimos, va a tener 2, 3, 7, 8, 9, 8, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 4 y 2. Esta tabla me da 50 datos. Ahora quiero obtener la frecuencia simple de donde la obtengo. Tomo el primer intervalo, 725, que es este, a 647. Si me doy cuenta, hasta aquí hay intervalo. ¿Y cuánto sumo? 3 más 2 me da 5. Y voy a llenar el primer intervalo que me dio 5. Voy con el otro intervalo. Ahora tengo 671, que es esta parte de acá. Me voy a 693. Me llevo acá a 693. ¿Cuánto me da? 7. Y lo voy ahora a sumar acá. Aquí va 7 y lo escribo de esta manera. Ahora voy con intervalo 671, que está acá, y me voy a 693, que es esto. Entonces sumo 8 más 9, 17, y lo escribo aquí en la columna. Ahora voy con el intervalo 694, que está acá, y me voy a 716, que es este intervalo. ¿Cuánto me suma? 8 más 1, 9, y lo escribo acá. Voy con el otro intervalo de 717, que está acá, con el intervalo 739.
sería de esta manera hasta acá, 739, está en intervalo, o sea, 2 más 1, 3, y lo escribo acá. Ahora voy con el intervalo 740 que tengo acá, y voy a 762. 1 más 1, 2, y lo escribo en esta parte de acá, del otro intervalo. Ahora voy con 763 al 785. Obviamente ese 85 no está acá, se pasan siempre. A la hora de estar sumando, mejor que se pase porque tomo este intervalo. Entonces tengo 763 al 785 y sumo 4 por 1 5 y 2 son 7 y lo escribo de esa manera. Entonces, resumiendo, sumando los intervalos, teniendo en cuenta cuántos datos tengo acá, lo voy escribiendo acá. Esa sería la primera columna de frecuencia simple. Me dan 5, 7, 17, 9, 3, 2 y 7. Al sumarlo me da 50. ¿Y cuántos datos tengo en total del ejercicio anterior? Me da 50. Entonces estamos bien. Y esa es la primera columna. Ahora vamos una frecuencia acumulada que tal vez es mucho más fácil de entender. La frecuencia acumulada comenzamos de 5, lo escribo acá y voy sumando 5 más 7, 12. 12 más 17, 29. Y 29 más 9, 38. 38 más 3, 41. 41 más 2, 43. Y 43 más 7, 50. Esos datos coinciden con este porque tengo 50 datos. Ahí hice la segunda columna de frecuencia acumulada. Ahora voy con la frecuencia relativa. Abro o escribo otra columna. Entonces, ¿cómo hago la frecuencia relativa? Voy con la frecuencia que es 5, la frecuencia simple que es 5, le divido con el vector de datos. Entonces divido, aquí escribí la división para que usted mire en dónde obtuve los datos. Entonces escribo 5 dentro de 50 me da 0.1, es el primer dato. Sería 7 dentro de 50 me da 0.14. 7, aquí me faltó 7 dentro de 50, perdón, 17 dentro de 50 me da 0.34, 9 dentro de 50 me da 0.18, 3 dentro de 50 me da 0.6, 3 dentro de 50 me da 0.4 y 7 dentro de 50 me da 0.14. A sumar me da 1, ¿sí? Entonces, por favor, entonces ya tengo la tabla de frecuencia acumulada. Tengo mis intervalos, la primera columna, frecuencia simple, frecuencia acumulada y frecuencia relativa. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? Entonces ya hice la primera tabla que ustedes tienen acá. Entonces, de esta misma manera, ustedes con las demás tablas, ¿qué van a hacer? Van a hacer los intervalos, frecuencia simple, frecuencia acumulada y la frecuencia relativa. Obviamente siempre tomando en consideración que yo debo de primero, tengo que calcular el rango, número de intervalos y el otro que tengo, la amplitud. ¿Sí? La amplitud, que obviamente esos datos usted ya lo deben tener. Entonces tengo el rango, dato mayor como dato menor, número de intervalos, esta fórmula, y la amplitud divido rango dentro del número de intervalos, que ya lo vimos anteriormente, me da un dato. Entonces, de esta misma manera, ya teniendo todos esos datos, y siempre tengo ordenado mi tabla. Entonces, ahí voy sacando los intervalos. Saco la frecuencia simple, la frecuencia acumulada y la frecuencia relativa. Toda esa tabla hay que hacerla, tanto en la tabla 2 como en la tabla 3. Entonces, por favor, espero que no hayan dudas. Si tienen dudas, por favor, me pueden escribir para que ustedes tengan una mejor comprensión de este tema únicamente.